Mi nombre es Mauro Vázquez, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición 2020 de la Semana de la Ciencia de la UNDAB, que estamos en un contexto un poco difícil, pero queríamos darles entre todos continuidad a una actividad que consideramos muy importante para divulgar la producción del conocimiento de nuestros investigadores, investigadoras, y también para un poco dar difusión a las experiencias de, también incluso de investigadoras e investigadores externos. Como les dijimos recién, esta actividad va a estar grabada y va a ser material de difusión de la universidad, va a estar en acceso, así que hoy tenemos como apertura de esta edición, como puntapié inicial, la actividad La Cocina de la Investigación, experiencias del equipo de trabajo del PAIO 2018, diseño de herramientas de seguimiento y evaluación de un programa cogestionado de inclusión social cultural de jóvenes, implementado por la Asociación Civil Crisol, Proyectos Sociales, y va a estar a cargo de la doctora Valeria Re. Bien, para saludarlos, bueno, como sabrán, soy Patricia Domench, la secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Darles la bienvenida, y la verdad es un gusto tenerlos y tenerlas con nosotros y nosotras. Como decía Mauro, en esta nueva edición de la Semana de la Ciencia 2020, que bueno, promete ser bastante, digamos, abundante e interesante. Hay muchísimos temas que vamos a desarrollar a lo largo de las 2 semanas, pero bueno, en esta oportunidad es un gusto poder conocer, como bien dice el título de esta presentación, ¿no? La cocina de esta investigación, que mejor que los propios investigadores, que puedan hablar de su experiencia, de lo que han estado trabajando. Por eso, gracias Valeria, gracias a Asociación Crisol, que tuvieron esta voluntad y este interés de asociarse con nuestra universidad para llevar adelante este proyecto, en una de nuestras convocatorias, que es la convocatoria PAIO, que es una convocatoria de apoyo a los proyectos de los observatorios de la universidad, proyectos de investigación aplicada. Así que con este tema, digamos, bien interesante, lo que se me ocurre decir, digamos, es que comiencen la exposición, así podemos escucharlos y enterarnos de qué trata o de qué ha tratado este trabajo, ¿no es cierto? Y nada, bueno, como les decía, darles la bienvenida y agradecerles la participación. Así que las y los escuchamos. Gracias. Bueno, me ha tocado a mí ahora coordinar el encuentro. Lo que pensamos es tratar de hacer una exposición, pero de manera tal que después quede espacio para tener una especie de conversación entre todos, en función de algunas líneas que van a ir quedando, espero, abiertas de la experiencia que tuvimos. Como decía Patricia, este proyecto es un proyecto acotado, digamos, es un proyecto que dura 1 año, es un proyecto enmarcado en el Observatorio de Ciudadanía Cultural, y es un proyecto súper interesante porque en realidad lo que nos permitió empezar a pensar la interinstitucionalidad, no solamente desde la perspectiva de la relación entre la universidad y Crisol, que ya implica una relación interinstitucional, sino también el programa sobre el cual trabajamos, que es el programa Adolescencia, que es un programa que está, está en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, implementado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Desarrollo, del Ministerio, perdón, de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto, es un programa que está orientado a adolescentes, que Crisol ya viene implementando, y sobre eso Samantha, que es nuestra referente de Crisol que está ahí presente, nos va a contar un poquito más, pero lo que articuló, digamos, la experiencia tiene que ver con justamente poder, desde la universidad, desarrollar una herramienta que una organización social, en este caso Crisol, de la que se pudiera servir para poder observar sus propias prácticas, digamos. La universidad acá funcionó como, o sea, desde el observatorio funcionamos como una
mirada externa que alimentó una práctica que la organización social en este caso estaba elaborando y llevando adelante desde algunos años. Esas sinergias entre universidad y organización social creo que funcionaron muy bien, fueron muy enriquecedoras para un lado y para el otro, y creo que ese fue el principal aporte de esta investigación, además de que originamos un modelo de investigación, de evaluación, que esperamos que antes de fin de año podamos divulgar a través de un cuadernillo del observatorio, y que cualquier organización que hoy en día esté implementando, que haya implementado, o que vaya a implementar este programa, pueda valerse de esas herramientas y poder aplicarlas, implementarlas como herramientas de observación de sus propias prácticas. La idea del encuentro es, más allá de este marco general que estoy dando yo, es que quienes formaron parte del equipo, los estudiantes que formaron parte del equipo, sean ellos quienes cuenten y desarrollen un poquito más específicamente de lo que fue la cocina de esta investigación, digamos, cómo trabajamos, cómo desarrollamos las discusiones al interior del equipo, cuáles fueron los distintos momentos de esta investigación, y bueno, y más o menos cuáles fueron los resultados y las preguntas que nos quedaron abiertas. El equipo se conformó por estudiantes y también por investigadores, entre ellos estuvo María Laura Jiménez y Gladys Renzi, o sea, el proyecto también se articuló con otro departamento que es que también colaboró en una mirada sobre todo sobre los resultados, para poder dar un aporte un poco más general y una mirada más ampliada de los resultados de la investigación en territorio. Así que bueno, yo creo que con esto, muy sintéticamente, daría paso a que Samantha desarrolle un poco quién es Crisol, o sea, que sea la misma voz de la organización la que cuente la experiencia, y después pasamos al desarrollo de la cocina, y después volvemos a pensar en las preguntas que quedan abiertas. Bueno, buen día para todas y para todos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, y el agradecimiento en general a lo que fue esa experiencia de trabajo que tuvimos con la UNDAV y con el equipo de Valeria, que la verdad es que fue muy enriquecedor para nosotros como organización. Así que primero lo que voy a hacer es contar qué es Crisol Proyectos Sociales, y después, bueno, un poco cómo esta experiencia que tuvimos y esta construcción de saberes colectivos que pudimos hacer en el proceso de trabajo se inserta dentro de nuestro desarrollo institucional. Crisol es una asociación es una organización de la sociedad civil, lo que conocemos como ONGs, que está fundada en el año 1994, o sea que ya tenemos muchos años de recorrido. La organización la fundó un grupo de profesionales de las ciencias sociales, tenemos esa impronta, digamos, de abordajes cualitativos, nuestra directora ejecutiva es socióloga, bueno, y en el equipo formamos parte antropólogos, sociólogos, y también colaboradores de otras disciplinas, pero digamos tenemos una fuerte impronta desde la formación social. Actualmente la organización está compuesta por dos áreas de trabajo, que son dos áreas que nosotros las diferenciamos, pero bueno, son áreas que están en constante diálogo. Una que la denominamos consultoría social, y dentro, digamos, de ese esquema de trabajo lo que hacemos es evaluaciones, diagnósticos de políticas públicas, de proyectos sociales y de políticas públicas. Hemos trabajado con creo que con la mayoría de los ministerios a nivel nacional, en un formato de evaluaciones externas, con lo cual nosotros venimos trabajando y venimos como resaltando siempre la importancia que tiene esa mirada externa para la construcción colectiva de los saberes, bueno, y en este caso de políticas públicas para la gestión, ¿no? Y el otro área que tenemos en desarrollo, que se llama precisamente desarrollo comunitario, donde implementamos nosotros directamente proyectos en el territorio. Como dijo Valeria, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y hemos definido, hace ya como casi 15 años que tenemos este trabajo territorial en la ciudad de Buenos Aires, circunscribirlo a la zona sur de la ciudad,
las dos comunas que tienen los peores indicadores en términos de desarrollo económico, de acceso a derechos, digamos, de poblaciones vulneradas, que se concentran en las comunas 4 y 8 de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí desde el 2007 venimos trabajando en la implementación, en el diseño e implementación de distintos programas y proyectos sociales a partir de distintos financiamientos que vamos, digamos, aplicando. Ahí cabría hacer como una distinción entre lo que son proyectos específicos, digamos, nosotros aplicamos con algún proyecto en función de siempre diagnósticos participativos, ¿sí? Que tratamos de actualizar con las organizaciones territoriales. Tantos años de trabajo en el territorio, digamos, nos han permitido una inserción y un conocimiento, y un nivel de articulación con las organizaciones con las que nosotros trabajamos a nivel local, que son comedores, escuelas, juegotecas, digamos, distintas organizaciones que se nuclean, por ejemplo, en distintas redes en las cuales nosotros tenemos una participación, y eso creo que es muy importante porque nos va permitiendo, digamos, actualizar los diagnósticos y que nuestros proyectos, digamos, tengan que ver con esas necesidades de las organizaciones. Pero entonces la distinción que quería hacer era, a veces hacemos este tipo de proyectos donde son intervenciones, nosotros formulamos un proyecto participativamente, ese proyecto tiene un presupuesto y nosotros lo implementamos con las organizaciones locales, y otra particularidad que es el programa Adolescencia, que es la implementación de una política pública, en este caso del gobierno de la ciudad. O sea que esa es una distinción que me parece importante hacer en cuanto, digamos, a nuestra participación en el territorio. Bueno, y particularmente, después quizás dejo abierto para si quieren hacernos como alguna consulta institucional, están en nuestras redes, en nuestras páginas, digamos, está todos nuestros antecedentes, los proyectos que implementamos, y hacer quizás una mención a lo que fue este trabajo articulado con el equipo de la UNDAV, que para una organización como la nuestra, que es una organización pequeña, ¿sí? Tenemos un grupo estable, digamos, el staff estable, somos poquitas personas, y entonces la posibilidad de tener, digamos, este acompañamiento, esta mirada externa, como decía Vale, es muy importante para organizaciones como la nuestra, que muchas veces o nos faltan los recursos financieros o los recursos técnicos para poder tener, digamos, esta evaluación externa, ¿sí? Que nosotros lo consideramos como un instrumento que nos ayuda a mejorar la gestión. En este caso, el programa Adolescencia, nosotros ya cuando se sumó el equipo de la UNDAV, ya era el tercer año que lo veníamos implementando, con distintas, digamos, articulando con distintas organizaciones territoriales. Entonces ese tiempo también de ejecución nos dio la perspectiva para que la mirada y este diálogo de saberes que pudimos construir con la universidad, digamos, sea como muy provechoso para nosotros. A veces en la vorágine de la implementación, lo que pasa a organizaciones es lo que están como todo el tiempo ejecutando, implementando proyectos territoriales, es difícil como encontrar ese momento para hacer una reflexión, para hacer una evaluación, para hacer una evaluación participativa de las estrategias, digamos, de nosotros como organización y como institución, digamos, cómo estamos tomando esas decisiones estratégicas. Para contarles brevemente, nosotros pudimos hacer ese proceso de revisión interna, de discusión, de reflexión, lo pudimos hacer, y eso tuvo un producto específico que lo pueden consultar. Después les paso, en todo caso, por el chat el link que está en nuestra página, donde nos propusimos hacer una sistematización de nuestra modalidad de intervención en el territorio, pero bueno, para eso requerimos un financiamiento de un proyecto y el tiempo y los recursos necesarios para hacerlo. Así que nada, en este sentido, el aporte de este proyecto para nosotros significa mucho, no solo en la definición de indicadores, digamos, y en una secuencia para aplicar una metodología de seguimiento y de evaluación,
sino, digamos, para nosotros como institución, para repensar nosotros nuestro rol como institución, en este caso, en la implementación de esta política pública de gobierno de la ciudad destinada a jóvenes. No lo dije, pero bueno, en general todos nuestros proyectos de intervención están destinados a jóvenes, en general jóvenes y mujeres de sectores con derechos vulnerados. Entonces, en ese sentido, también la implementación del programa Adolescencia se inserta para nosotros institucionalmente, digamos, en esta trama de trabajo, en esta trayectoria de trabajo, y entonces, digamos, lo que puede aportar este proyecto para nosotros va más allá también de la implementación y del seguimiento y de la medición de impacto que tenemos en la implementación de este programa, y yo diría, vale, que el cuadernillo que se va a publicar creo que puede servir a las organizaciones más allá también del programa Adolescencia, digamos, organizaciones que en una modalidad de gestión asociada implementen programas en este caso con organismos públicos, así que en ese sentido me parece que el alcance es mucho mayor. Digamos, nosotros como organización nos vendría muy bien también tener esta experiencia de otras organizaciones también para enriquecer nuestra propia práctica. Así que bueno, en principio eso, después puedo seguir profundizando un poquito más, digamos, de cómo fue esta cocina desde el lado de nosotros, de la organización, pero quizás dejarle el espacio para que avancen y después podemos retomar algo, si les parece. Buenísimo, Samu, gracias. Sí, el objetivo, quizás lo que antes de pasar a adentrarnos, digamos, en lo que fueron las estrategias de abordaje más en el sentido del diseño metodológico que llevamos adelante, la definición del objetivo de la evaluación tuvo que ver con sistematizar un poco estas experiencias que Crisol tenía en estos 3 años de implementación del programa, pero que también nosotros atajamos, digamos, en un momento de cambio, en donde ellos cambiaron el lugar de intervención. Ellos venían trabajando en un club social en el barrio de Mataderos, y de hecho nosotros cuando presentamos el proyecto lo presentamos para evaluar esa experiencia, pero bueno, por distintas situaciones vinculadas a la cuestión y organización interna del club, terminan durante el 2019 implementando el programa en otro lugar, que es en el SECAM, en el barrio de Valvanera, y bueno, nosotros también ahí tuvimos que acomodar nuestras estrategias y nuestra mirada a ese nuevo lugar, y acompañar esa nueva experiencia de Crisol. Por lo tanto, también ahí hubo toda una instancia de aprendizaje que fuimos acompañando con la mirada externa y que estuvo como muy interesante, pero también tuvo que ver con el hecho de cómo definir el objetivo de la evaluación, porque intervino activamente en esa decisión, ya que ellas estaban pasando, cambiando el territorio, y en eso se generaban como un montón de nuevas preguntas que eran, o sea, que a su vez iban complejizando aún más la mirada que teníamos que tener para hacer el seguimiento, y a su vez aprovechar la experiencia que ya habían hecho en otro territorio y en otro tipo de organización social. Y otra cuestión que quería aclarar es que el programa Adolescencia es un programa de gestión asociada, en donde justamente lo que hay es una coordinación del programa con supervisión, pero donde después las organizaciones sociales toman muchas decisiones en la instancia de implementación. Entonces, la identidad de la organización y cómo la organización o la institución baja una línea sobre el territorio en función de los objetivos que plantea el programa, hace que las experiencias sean muy disímiles entre sí, si bien en algunos casos pueden tener como muchos lugares comunes, pero también cada organización en cada territorio va encontrando su especificidad, y eso también se vuelve como muy interesante para observar, y creo que hace a la necesidad de que nosotros tengamos que generar, digamos, una herramienta flexible, capaz de poder ser adaptada a todas esas intenciones institucionales, que en realidad lo que tienen en común es que todas están implementando programas de inclusión para grupos de jóvenes, digamos, de inclusión sociocultural. Entonces, eso lo quería aclarar, y ya le doy paso a mis compañeros estudiantes, futuros gestores culturales, que fueron quienes hicieron y me acompañaron en este desarrollo de la metodología. Así que... Bien. Mi nombre es Carla, bueno, es la primera vez que participo en una exposición de este tipo, por eso, nada, me gustaría como detallar en principio lo que fue justamente esto, la cocina de la investigación para nosotros,
personalmente, pero también en lo que fue el equipo. Antes que nada, también quisiera como agradecer a Valeria por su generosidad y por permitirnos este aprendizaje en un nuevo proyecto de investigación. Bueno, nada, antes que nada, yo quería hablar también sobre las barreras que nos implican como estudiantes a veces involucrarnos en proyectos de investigación, barreras, digo, temores, ¿no? Que a veces por desconocimiento, nada, no terminamos como acercándonos a consultar con nuestros docentes si hay posibilidades de formar algún equipo, cuestiones de ese tipo. Bueno, todos nosotros veníamos de otras experiencias en investigación, así que en parte a ello, y sumado a que todos también ya habíamos cursado sociología con Valeria, cuando nos llegó la propuesta teníamos en cuenta la variable, o sea, de que podíamos sumarnos, teniendo en cuenta de que, como decía Valeria, el lugar físico donde íbamos a desarrollar algunas de las tareas iban a ser en Mataderos. Sinceramente, en lo personal, a mí me quedaba muy lejos, pero creo que un poco, como en las instancias primarias de la investigación, hay un poco de tirarse a la pileta, y digo también en el sentido de que todavía no estaba el presupuesto, no había salido elegido el proyecto, así que fue más que nada como un acto de fe para muchos de nosotros. El equipo, bueno, está conformado por Sofía Franco, Santiago Reich, Verónica Altamiranda, que hoy no puede estar con nosotros, y también en otro momento se sumó Emilia Sechet, que se acercó más que nada como observadora, debido a que desconocía totalmente, digo, compañeros avanzados de la carrera también que desconocen de alguna manera estas instancias de investigación, y nada, eso como para comentar en un principio. Previo a las primeras reuniones tuvimos un acercamiento, bueno, luego de que el proyecto fue elegido, donde Valeria nos acercó justamente el proyecto diseñado de alguna manera, y luego de la lectura detallada del mismo, tuvimos reuniones. La primera reunión fue justamente en la UNDAB, y fue mediante una lluvia de ideas en la cual pudimos definir de alguna manera los objetivos y la caracterización del caso, para clarificar el rol de los actores participantes, tanto como Crisol, el programa de adolescencia, el sujeto de estudio, que son los adolescentes que forman parte de los talleres, que van de 14 a 18 años, los talleristas, operadoras, directivos, todo esto lo aclaro porque en un principio una cosa es leerlo en el proyecto y otra cosa como realmente entender qué función cumple cada uno de ellos. Bueno, a partir de ello pudimos planificar una agenda, no solamente para elaborar definiciones respecto al objetivo de evaluación y sistematización, sino para esclarecer la agenda, básicamente. Esto, de alguna manera, no de alguna manera, sino efectivamente derivó en la elaboración de dimensiones, variables e indicadores. Y bueno, luego de esta primera reunión, y ya esquematizado el plan de abordaje, realizamos mediante la colaboración conjunta en un Dropbox el relevamiento bibliográfico que pudiera darnos marco respecto a las dimensiones de género, territorio y política cultural que acordamos en esa primera reunión, y que de alguna manera luego pudimos, fue como esto, el trabajo en conjunto con Crisol, que digo también acordó las mismas categorías, las mismas dimensiones. Bueno, más o menos yo me esquematicé todo lo que iba a decir porque estoy como nerviosa. Bueno,
Las reuniones, dependiendo de la etapa del proyecto, fueron más o menos cada un mes, mes y medio, lo que nos permitió maximizar los encuentros y encontrarlos realmente productivos, teniendo en cuenta, bueno, que éramos 5 personas, que todas trabajamos, estudiamos, y digo, vivimos más o menos, algunos en Cava, otros en el conurbano. Bueno, también la distancia, también a la distancia y con lo sucedido respecto a lo que es hoy por hoy la pandemia, pudimos desarrollar un trabajo colaborativo muy satisfactorio para las instancias que así lo requerían. También vale aclarar, digamos, que pudimos hacer todo el trabajo de campo, y digo, podemos estar exponiendo hoy por hoy con todas las instancias cumplidas, las que fueron en territorio, que fueron la observación, las entrevistas, las encuestas. Respecto a la división de tareas, tratamos de acomodarnos a los horarios que nos quedaban más cómodos en la medida de lo posible, porque, por ejemplo, lo que fueron las observaciones, las encuestas a los adolescentes y las entrevistas a los talleristas y operadoras, tuvo que realizarse en su mayoría en el marco del desarrollo de los talleres. Esto se daba los días de semana, luego de las 18 horas, y los sábados por la mañana-tarde. Respecto al diseño metodológico, y a lo que fueron la definición de las herramientas, elaboración de preguntas y categorías de relevamiento, fue la observación en un primer momento, más allá del acercamiento y de la lectura bibliográfica, lo que nos acercó, digamos, a estas dimensiones, a lo que queríamos observar, para luego sí poder definir las dimensiones de análisis y perfilar no solamente las entrevistas, sino después lo que fueron las encuestas con los adolescentes. El trabajo de campo, bueno, consistió en estas 3 instancias, con la aplicación de distintos tipos de técnicas, que fueron las observaciones de campo de talleres y otras actividades, entrevistas en profundidad a coordinadores y supervisora, entrevistas semiestructuradas a talleristas y operadores, y a una encuesta individual semiestructurada realizada a adolescentes. Eso fue el abordaje metodológico. Ahora siguen mis compañeros detallando lo que fue la implementación del mismo, así que le doy el pase a ellos. Bueno, sigo yo. Si Santi me da el ok, igual vamos interrumpiéndonos. Bueno, un poco lo que fue la implementación, primero destacar esto que dijo Carly. Es imposible pensar, digamos, un trabajo de campo en este contexto, digamos, en el actual. Nosotros tuvimos la suerte de poder haber hecho todo el trabajo de campo, que fue muy rico el año pasado. Es una de las reflexiones que surgieron. Y nada, digamos, poder estar hablando ahora de esto y que la etapa de análisis haya sido posterior digamos, a toda esta crisis es muy valioso. Fuimos muy suertudos, porque la realidad es que hay un montón de trabajos de investigación que en este momento están parados. Y bueno, el programa Adolescencia, digamos, también está parado, digamos, por su especificidad y por su modo de trabajo. A destacar quizás lo que fue un poco la implementación con las visitas, las entrevistas al campo y las entrevistas a los informantes claves del caso. Esto, digamos, tuvimos un seguimiento grupal de Valeria, nos íbamos comentando en forma grupal nuestras experiencias, nuestras sensaciones, nos aconsejábamos, porque no conocíamos, digamos, a los actores y tampoco conocíamos el espacio, el SECAM. Coincidimos todos en que fue el recibimiento muy ameno, y creo que eso tiene que ver un poco con la coordinación institucional de Crisol, de la UNDAV y el programa.
Y el lugar, digamos, SECAMP invita a sentirse bien, digamos, ¿no? Los referentes del lugar nos acompañaron bastante en lo que fueron las visitas. Y nada, charlando con los compañeros, quisimos destacar algunos puntos vinculados a la implementación que tienen que ver con lo enriquecedora que fue la experiencia, y también con los desafíos que implicaban, digamos, vincularnos con una población tan particular como es una población integrada por adolescentes, digamos, cómo abordar a esa población, de qué manera. Si bien tuvimos una instancia muy, no fue, digamos, la dominante, fue un solo encuentro de intercambio que fue mediante la encuesta semiestructurada, como de contacto directo, quiero decir, nada, implicaba un desafío, eso también fue abordado, cómo lo haríamos, y también llegar al campo para hacer las observaciones y que no resultara invasivo, obviamente, en las clases, o sea, digamos, los que están expuestos son ellos, obviamente. Pero no solamente los jóvenes, sino también los trabajadores, las operadoras, los operadores, los y las docentes de los talleres. Como comentaron un poco Valeria y Samantha, digamos, son equipos bastante numerosos en los que trabajan ahí, hasta a veces había una supervisora del programa Adolescencia. Entonces, bueno, digamos, para nosotros como investigadores, observadoras, fue muy interesante pensar el posicionamiento desde el que íbamos, y esto, pensar en la presentación, en cómo nos presentamos, en cómo nos vinculábamos, en las intervenciones que teníamos. Obviamente que varía la situación y cada uno tuvo una experiencia en particular, pero me parece interesante como llamar a la reflexión sobre esto, porque tenemos, generalmente hay una tendencia, una división entre la universidad y la comunidad, la investigación, los que observan y los observados, o sea, como me parece que todos hicimos un trabajo de reflexión en ese sentido, como de tratar de romper como con esa dualidad, ¿no? Y que justamente, bueno, sea una construcción participativa, un ida y vuelta constante. Y nada, también me parece importante destacar que como el anclaje metodológico, digamos, como herramienta para volver, digamos, para la mayoría eran nuestras primeras, esta fue una de nuestras primeras experiencias de investigación, entonces como la importancia de la metodología, de las bases, de los acuerdos para volver en los momentos de incertidumbre, y en este sentido me parece que fue muy, muy importante haber pautado en diálogo entre el equipo como lo que queríamos ver, digamos, lo que nos interesaba ver, estas dimensiones, estos ejes, estas categorías. Por lo menos para mí fue como bastante, sí, fue como una herramienta a la que acudir muy, muy importante, y digamos, eso se aprende, por más que uno cursa materias, se forma para investigar, hay algo que te lo da la experiencia del hacer. No sé si Santi quiere agregar algo vinculado a eso. Sí, ¿qué tal? Buen día a todos y todas.
Hay una pregunta que nos queda o que creo que podemos tomar como, bueno, ¿cómo se hace la metodología, ¿no? ¿Cómo uno construye esta metodología en territorio desde, y en este caso vamos como hacia nuestra área, ¿no? Hacia la gestión cultural? ¿Cómo implementamos? ¿Cómo hacemos? Constantemente estamos produciendo, y esto que decía Samantha, ¿no? Constantemente uno está haciendo en territorio y está transformando, pero nunca nos paramos a detenernos a evaluar o sistematizar qué cosas trabajamos. Y creo que esta herramienta que se logró desde este proyecto es una herramienta que puede trabajar, y como decía Vale, con cada caso en particular, pero una herramienta que puede servir para transformar y reevaluar todos los proyectos y que se puede sistematizar de una manera que sea interesante. Como decía Carla, también hay un proceso metodológico que utilizamos que fue ordenarnos, que fue estructurar nuestra investigación a partir primero de una observación en profundidad, asistir a varias actividades, una segunda de entrevistas con un acercamiento más hacia el diseño de esta política, para después ir a los actores a los que se busca transformar. Y ahí hay una cuestión que sí quisimos destacar cuando charlamos antes de este vivo, que es que este diseño y esta implementación se hizo desde abajo y no desde arriba. O sea, la universidad no fue con una herramienta a transformar la política del Crisol, sino que se consensuó con Crisol. Y eso habla también de una metodología que tiene que ver desde esto de lo consensuado, ¿no? De esto de dialogar constante entre las instituciones y la interinstitucionalidad. Claramente hay algo que no tenemos que dejar de atender, que es esto del investigador como con la lupa y el sombrero a una nueva civilización. No, nada que ver, somos estudiantes que estamos formándonos dentro de nuestra carrera y llegamos al territorio a dialogar. Los mayores recuerdos que nos terminamos llevando es el saludo constante con los chicos y el compartir, y ahí está lo enriquecedor de llegar con las herramientas que te brinda la universidad para ver hacia dónde se está apuntando. Creo que hay algunas cosas que podamos como polemizar o cuestionar o abrir debate que tienen que ver con esto de hacia dónde utilizamos esto, y esto es varias cosas que fuimos como charlando con los compañeros, que tiene que ver con, bueno, está buenísima la herramienta, y nos sirve tanto a nosotros y a la institución, y ahora está en nosotros como utilizarla para salir a buscar esas instituciones a las que podemos transformar. Nada, no sé, Carly o Sofi, si quieren como también, o Vale, abrir algún disparador también. Una cuestión más que me gustaría aclarar es que el programa Adolescencia tiene 10 años y nunca fue evaluado. Es un programa que nunca se evaluó. Y hago esta aclaración porque en realidad nuestra intención no fue evaluar el programa Adolescencia, sino que nuestro enfoque fue hacia la organización, digamos, hacia la institución que implementa el programa, este programa que tiene estas características que es de gestión asociada, digamos, donde hay un diseño que viene de la mano de una política pública, pero que en realidad hay una identidad, hay una huella, hay una marca que se gesta, se genera y se propaga a través de las instituciones que son territoriales. Y la herramienta apunta a esas instituciones, no apunta a la política pública directamente, porque eso implicaría otro tipo de estrategia metodológica y de investigación. Quería aclarar esto porque, si bien hoy no estamos apuntando a los resultados que obtuvimos, porque decidimos contar un poco lo que fue esta experiencia de interinstitucionalidad que enmarcó, digamos, y enmarca todo el proyecto, y los resultados los van a poder encontrar por otro lado más adelante, o podemos comentar alguno, si a alguno le interesa alguna cuestión en particular, pero sí dar cuenta de esto porque me parece que hace creo que por un lado a la originalidad de la propuesta, digamos, y también a la importancia del observatorio, digamos, como espacio institucional dentro de la universidad que haga puente entre la investigación en un sentido académica y la investigación aplicada, ¿no? Como que sea este aporte directo hacia la sociedad, en donde justamente la universidad tiene mucho para dar. Nos queda tiempo que me parece que podemos aprovechar para compartir sus inquietudes o preguntas, tratar de responder a lo que haya quedado abierto.
No sé si alguien quiere consultarnos. Sí, yo algo. rescato, o sea, rescatar lo que decía Carla, que me pareció importante con respecto a la relación entre los estudiantes y la investigación, ¿no? Que creo que también la importancia de estos proyectos tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con involucrar a los estudiantes, con llegar a los estudiantes y que ellos mismos sean protagonistas, o por lo menos se animen, digamos, a incursionar en lo que es la investigación, ¿no? Porque en realidad lo que es la masa crítica y, digamos, el desarrollo de la investigación en la universidad tiene que venir por ahí, ¿no es cierto? O por lo menos es lo que nosotros nos proponemos desde la UNDAV, en tanto universidad del Bicentenario y arraigada en un territorio, y, ¿no es cierto?, y también cercana a los problemas, ¿no es cierto?, del territorio. La verdad es que queremos que los estudiantes sean partícipes de las investigaciones y sean protagonistas, digamos, de ese vínculo de la universidad con lo territorial, ¿no? Así que a mí me parece bárbara, digamos, esa cuestión, y creo que tenemos que trabajar un poco más desde la gestión, desde los docentes, o los también investigadores a cargo de los proyectos, ¿no? De incorporar, involucrar a estudiantes, porque como decía Carla, no es fácil tomar esa decisión probablemente. Muchos, o sea, el estudiante sabe qué carrera va a cursar, pero no tiene demasiada idea con respecto a lo que es la investigación, con respecto a otras herramientas o posibilidades que le ofrece la universidad, y de las cuales no tiene conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, está en nosotros poder acercarles esas propuestas y tratar de sumarlos, ¿no es cierto?, en estas actividades, ¿no?, que me parece muy, muy bueno. Así que no, yo de mi parte digo, bueno, los felicito por haber llevado adelante el proyecto y por haberse involucrado en un proyecto de investigación, ¿no? Les digo, bueno, a Santiago, Sofía, Carla, que están, y además un proyecto así, que creo que también es mucho más rico aún, con una institución, digamos, del territorio, relacionado también a una política de un gobierno, ¿no? Entonces, digo, está muy, muy bueno como experiencia también, ¿no es cierto?, en una investigación de este tipo. Así que, no, felicitarlos y bueno, y decirles que esto les suma a la universidad, suma al observatorio, y suma también, yo creo, sobre todo a la carrera de ustedes investigadores, ustedes estudiantes, ¿no es cierto?, investigadoras, investigadores. Así que, bueno, nada, no quiero monopolizar la palabra, si hay más ¿Puedo tiempo decir para... algo? Sí. ¿Puedo A decir algo? ver, nuestra directora. No, quería hacer un comentario que va en función también de lo que vos decías, Patricia. Y para mí es muy importante la experiencia de los estudiantes en proyectos de investigación, porque la carrera ha tenido siempre como una impronta en muchos sentidos de que la gestión gestiona. La denominación de la carrera ha hecho que no se piense el lado de la dimensión, que es tan o más importante que la gestión, que es la elaboración, diseño, seguimiento, evaluación de políticas públicas inclusivas, porque en definitiva las políticas culturales son un pedacito dentro de lo que son las políticas sociales, y nosotros, nuestra mirada desde el observatorio, nosotras en realidad, las líneas siempre están a cargo de mujeres, justo. Nosotras pensamos mucho la cuestión de la inclusión, todas la pensamos desde el punto de vista de la inclusión. Entonces es una batalla, un poco, dar la discusión de que la gestión no solamente gestiona, que la gestión gestiona como último, es la llegada y no la salida. Porque primero hay que hacer trabajo de campo, primero hay que elaborar, primero tiene que haber un testeo, tiene que haber un ida y vuelta, primero está la cocina de la política cultural, de la política pública, de este vínculo y este entramado entre territorios, organizaciones de la sociedad civil y los distintos niveles de gobierno, porque siempre en el territorio están interactuando, no un nivel de gobierno, están los tres interactuando,
o por lo menos 2. Entonces es un entramado muy complejo, donde estamos acostumbradas a movernos por ciertos estereotipos. Entonces en las barriadas hablamos siempre del puntero, hablamos de clientelismo, como si hubiéramos quedado fosilizados en la imagen de los artículos académicos de los 90, y desde los 90 hasta ahora no hubiera pasado nada. Quedó el clientelismo y nada más. Y eso hace entonces que vayamos con muchos prejuicios, y que esos mismos prejuicios que tenemos, y que solo los podemos vencer cuando vamos al territorio, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a leer, que están también muy enquistados desde la academia, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con organizaciones civiles, nos damos cuenta cómo siempre este tipo de cuestiones vinculadas con las acciones en grupos vulnerables tienen un sesgo respecto a una mirada desde el mundo académico, y no estas otras variantes que tratamos de incorporar desde el observatorio. Por eso yo le doy la bienvenida a los chicos, a las chicas, sé que trabajan a pulmón, sé que le ponen mucho empeño y mucha garra, porque aparte son pocos, y las caras en algún sentido como que se repiten, porque justamente quienes tienen las ganas más que el tiempo, porque el tiempo es lo que falta para ponerle los granitos de arena a este tipo de actividades, no son tantos, porque justamente hay una idea muy sesgada respecto a la mirada que hay sobre la propia gestión cultural y sobre la propia idea de lo que es la gestión pública en este tipo de proyectos inclusivos y de manera amplia en las políticas sociales. Entonces me parece que esto es importante, porque lo que hacemos es también romper prejuicios internos que hay dentro del mundo académico respecto a quiénes gestionan, quiénes diseñan, como si hubiera mundos de primera y de segunda. Nos ha pasado en el inicio con los observatorios. Patricia, te acordarás que cuando preguntábamos, ¿qué hace un observatorio? Relevar información. Y yo les decía, pero para relevar información hay que investigar. ¿Qué es esto de relevar información? El relevamiento implica, no es un mero hecho estadístico, el relevamiento implica investigar. O sea, siempre hay en el mundo académico, la comento porque ella estaba en esas mesas y fue testigo, respecto a cómo nos ubicamos cada uno de nosotros y nosotras, y en estas luchas que vamos dando por defender ciertas cuestiones y por marcar ciertas discusiones. Se ganan, se pierden. Lo importante no es ganar estos debates y estas discusiones, sino el mismo debate. Porque del debate lo que van surgiendo es estas nuevas ideas y estas nuevas posibilidades. Por ejemplo, que se entienda que gestión cultural es un título de una carrera, pero que va mucho más allá de la gestión en sí misma. Como les digo siempre, si fuera solo gestionar, no tendrían que estar haciendo una carrera tan larga, una licenciatura, con un cursito alcanza. ¿Sí? Tenemos que apuntar a otra cosa, tenemos que apuntar a otro tipo de formación que marque la diferencia entre pasar por la universidad y hacer una carrera de grado, una licenciatura, a una diplomatura o a cursos que están y que pululan respecto al mercado. Así que les quiero agradecer profundamente a Valeria por haber participado del PAIO, por haberle puesto tanta garra y tanto trabajo, que ya tenemos además, que Crisol puso su parte, ya tenemos el convenio para seguir trabajando a futuro, aprobado, así que bueno, cuando podamos volver a poner en marcha todo el mundo académico y laboral y de políticas inclusivas, supongo que dará sus frutos, pero les agradezco a quienes han confiado en apostar al observatorio, que es apostar a una investigación que implica transferencia y que es un esfuerzo mucho más grande, porque justamente esto es la importancia de trabajar en proyectos vinculados con la gestión. Estamos acostumbrados a esos tipos de proyectos que planteamos objetivos, planteamos una hipótesis, hacemos la investigación y después vemos qué pasó. Quizás se comprobó, quizás no, pero el proyecto cerró, porque la idea misma era investigar un tema. Cuando nosotros hacemos investigación aplicada es mucho más complejo. El territorio cambia, las instituciones cambian, tanto las de las organizaciones civiles como aquellas con las cuales estamos vinculados en los gobiernos de los distintos niveles. Entonces es mucho más cambiante
el marco de proyecto que cuando hacemos la investigación tradicional. Entonces constantemente tenemos que estar adaptándonos, porque si no en realidad la transferencia es inútil. Ya nos ha pasado, sabemos de qué estamos hablando. Entonces me parece sumamente valioso que todavía Valeria, Samantha y quienes han participado del proyecto apuesten por este tipo de desafíos, porque realmente son desafíos complejos. Así que se los quería agradecer especialmente. Perdón por ser tan larga. Acá Lucía Fariña hace una pregunta directa a los estudiantes. No sé si se hacen cargo y la quieren responder. Que es si están planteando una metodología propia de la gestión cultural. Santi, Sofi, Carla. Sí, podría pensarse como una metodología propia de la gestión cultural, ¿no? Porque pensémoslo también como la implementación de una observación ya en una formación misma de lo que es la gestión cultural. Entonces estamos planteando una metodología que sirva para nosotros, que sirva también en el marco de políticas culturales. No estamos haciendo una investigación acerca de algo capaz vinculado a lo deportivo, aunque capaz la herramienta sí sirva, habría que hacerle una modificación en cuanto a muchas de las variables que se utilizaron y de los objetivos que se planteaban en esta metodología. Entonces, ya de por sí es una herramienta que apunta hacia la gestión. Después, como metodología podría ser propia, sí, porque también estamos planteando una herramienta que sirva como resultado. Y ahí hay algo mismo de la gestión que muchas veces, y era lo que yo marqué al principio, capaz muchas veces estamos en el hacer y en el gestionar y en el implementar, pero muchas veces no nos detenemos a ver qué impacto produce ese hacer en territorio. Entonces, ahí hay como una vuelta hacia la política y ver de qué manera transformó el territorio y qué pasó a partir de nuestra implementación en el territorio. Bueno, en este caso está Samantha para también decir, bueno, ella mencionó, la herramienta misma de lo que hizo la universidad y la acción de la universidad en Crisol hizo que ellos se evalúen y se repiensen su quehacer como institución. Ahí está la metodología implementada desde la gestión cultural, netamente, me parece. No sé si Sofi o Carly lo piensan de otra manera. Sí, yo pienso como vos, Santi, pero también me parece que, sobre todo por el perfil que tiene nuestra carrera y por lo que decían Patricia y Laura, hay un diálogo constante con otras disciplinas, digamos, entender la gestión cultural, en este caso también desde una perspectiva sociológica, y, digamos, otras dimensiones que entran en juego en un caso como es el que nosotros abordamos. Y también me parece que está bueno, no sé si a esto apuntaba Luz la pregunta también, pero pensar, tenemos una división muy grande quizás en nuestra carrera, quizás por la experiencia con los compañeros y por los perfiles de los egresados o de lo que se apunta con la currícula, que es de, bueno, el hacer y el hacer, digamos, el gestionar, el gestar, y después el estudio, la evaluación, la elaboración, digamos, y eso el falso dilema, digamos. Exactamente, es un falso dilema, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, digamos, está buenísimo pensar en una instancia de investigación o de generar sí, conocimiento o de sistematizar experiencias que sirven después para el diseño, ¿no? Me parece, y para el hacer. Yo agregaría, si bien no soy estudiante, que sin dudas implica definir un modo de intervención desde la gestión cultural porque incorpora la evaluación como herramienta y que muchas veces esa mirada no está incorporada en el gestor, la gestora, y se da como implícita como y no se sistematiza. Entonces la mirada desde la investigación
sea al interior de los equipos de trabajo, o sea externa, como fue en este caso, porque insisto, fue posible porque hubo una articulación interinstitucional, porque Samantha muy bien lo dijo, en las organizaciones más pequeñas es muy difícil incluir estas miradas porque son costosas, porque implican trabajo, implica tiempo, y implica cabeza, entonces, ¿cómo resolver ese problema? Digo, me parece que ahí es muy interesante la propuesta que también trae Laura de fortalecer los observatorios en función en este sentido, ¿no es cierto?, de alimentar procesos, que no solamente sea una discusión que se dé en el ámbito académico, no, sino que sea una discusión la que se produce al interior de los observatorios, desde los observatorios, con investigación para producir, encaminar, colaborar con procesos que ya se están dando en la sociedad, que creo que se pueden a través de los observatorios, por un lado visibilizar, por el otro lado fortalecer, ¿no es cierto?, generar apropiación sobre esos procesos. Hay un montón de dinámicas que se pueden pensar, crear, diseñar en función de generar sinergias entre estas, bueno, en la sociedad, ¿no es cierto?, en general. No sé si hay alguna... Perdón. Sí, incluso como estas experiencias para nosotros, como estudiantes, nos implica también como cuestionar el rol del investigador y de la investigación en sí. Porque si no es como esto, la distancia que nos genera en algún momento o en los inicios, digo, acercarnos a investigar o acercarnos a proyectos porque creamos en nuestra cabeza como un ideario de esto, de la investigación cerrada, nada, como un sistema muy, muy cerrado y acabado que en la cancha pudimos ver, y creo que nos pasó a todos, cómo podemos redefinir siempre y estar abiertos a la curiosidad, a nuevas experiencias, digamos, dentro de lo que es la investigación. Yo quería hacer un breve comentario, un poco para digamos, cerrar este círculo, este vínculo que fue muy virtuoso y que esperamos que continúe a partir de, como decía Laura, firmamos un convenio interinstitucional de colaboración que nos entusiasma un montón porque pensamos que acá hay muchas posibilidades de pensar en conjunto y de hacer este uso socialmente productivo del conocimiento, un poco rompiendo esa lógica que comentaba, creo que Sofía, ¿no? Estos resquemores entre el ámbito de la academia y el ámbito de la gestión y de las organizaciones sociales. Yo creo que acá lo que fue un poco el puntapié de lo que fue la buena experiencia, en principio fue el punto de partida, porque desde un inicio, digamos, a través del vínculo con Valeria, fue bueno pensar qué podían, digamos, trabajar desde el observatorio y qué nos servía a nosotros particularmente en ese momento. Y entonces ahí fue que pudimos construir juntos esta propuesta que se inserta en un momento particular, como decía Valeria, porque nosotros de venir implementando este proyecto en un club social y deportivo en el barrio de Mataderos, nos mudamos, digamos, de sede, entonces ahí para nosotros también fue todo un desafío esta modalidad de implementar una política pública desde la cogestión, porque implica la cogestión con el financiador, que en este caso es un programa del gobierno de la ciudad, y también la articulación con otras organizaciones, ¿no? Entonces poder pensar y repensarnos, y que la evaluación haya sido también un proceso de aprendizaje, creo que nos sirvió a todos, a Crisol como equipo de trabajo, al equipo que viene implementando el programa, digamos que como decían hay un montón de actores que son los talleristas, los operadores sociales, digamos, fue poner un poco latente eso que hacíamos, que muchas veces lo hacemos porque, bueno, o sea, en la misma gestión y en el mismo devenir, digamos, implementamos programas, pero yo creo que lo que quería rescatar es que fue un proceso de evaluación, pero una evaluación que produjo aprendizajes, por lo menos para nosotros, y que creo que es una muy buena herramienta de gestión que nos permite a nosotros, digamos, volver y pensar, digamos, en nuestras estrategias, digamos, una herramienta que nos sirve en la toma de decisiones constantemente,
habitualmente que hacemos, así que bueno, en ese sentido creo que también cierra y recupero y agradezco, obviamente, que hayan elegido trabajar con nosotros, y bueno, espero que sigamos con nuevos desafíos. Y la posibilidad, nada, de estar acá hablando con ustedes, y de la publicación, como dijo Vale, que estamos ahí colaborando, nos hace también, nos obliga a nosotros a, bueno, a reflexionar, y eso ya es un montón, y les queremos agradecer. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta, consulta que se quiera hacer. Estamos cumpliendo con la hora planteada acá por el compañero Mauro. Sí, yo de mi parte, bueno, agradecerles a todos y todas, y recordarles que mañana a las 19 horas tenemos la inauguración oficial de la Semana de la Ciencia, así que quedan todas y todos invitados, que va a ser virtual por este medio también, así que, pero bueno, es lo que nos toca. No, y agradecerles, gracias a todos y todas. Creo que había un compañero que había levantado la mano. Ah, a ver, no sé quién. Sí, perdón, no sé si igual hay tiempo, pero era una pregunta como para el equipo de investigación. En un momento, para los compas, que mencionaron el tema de género, que como yo nunca participé en una situación de observación o de investigación así en ese sentido, por el momento, y quería saber si ustedes se acercaron al observatorio ya como con alguna hipótesis, o sea, si ya con esa temática en la cabeza, o si fueron al lugar de observatorio completamente como solo a recibir información, y a partir de ahí fueron juntando material teórico o cosas así. Si tenían alguna línea de algo como que les interesaba ver, o si fueron simplemente a observar y eso fue como generando los datos y los lugares por donde fueron investigando. Eso es un poco lo que hablé al principio, que tiene que ver un poco con las barreras que por ahí hacen que no nos acerquemos a proyectos que por ahí no, en el título no definen un interés concreto para con nosotros. A mí particularmente me interesa siempre trabajar con el eje de género. Particularmente por título y por un poco lo que definía el proyecto, no tenía el eje muy claro, pero luego de las observaciones y de las reuniones que tuvimos, pudimos definir que uno de los ejes, esto coincidiendo, ¿no? Analizar iba a ser el de género. Y digo, ahí está como la sorpresa, digo, la curiosidad que puede generar o puede, producir, investigar, meterse, incluso cuando no tenés como en claro bien para dónde va a ir, pero digamos, es como en el territorio pudimos ver que era un eje que realmente era necesario analizarlo por distintas situaciones, ¿no? que fuimos viendo en la observación, en las entrevistas, bueno, un poco esto de los comentarios. Ellos tenían un grupo de WhatsApp, pasaron un par de situaciones, entonces nos pareció que era como importante. Y aparte porque Crisol, digo, también es un eje que trabajó y trabaja puntualmente. Sí, quería agregar una cosita con respecto a lo que vos decías, Carly, como también esto que se manifestó la necesidad desde Crisol, de que sea un eje que se quería abordar, que fueran problemáticas emergentes. Entonces eso termina como dando sentido, por lo menos un poco para mí, y sé que para mis compañeros también, al por qué hacemos lo que hacemos, y por qué queremos estudiar gestión, y también desde hacia dónde y por dónde va la transformación, ¿no? Como que implica un cuestionamiento constante desde dónde nos paramos. Y también en relación a lo que decía Carla, sobre las sorpresas que uno se lleva, también como invitar, porque hay muchos compas acá en el Zoom, entonces de verdad invitar a que se acerquen, porque creo que por lo menos para mí, y sé que para mis compas también, fue como, estas experiencias orientan mucho, fomentan la curiosidad, y como, digamos, algunos el tema de género
nos importaba bastante, también abrió otras puertas, otros intereses. Yo, por ejemplo, me di cuenta que había algo de la perspectiva sobre el mercado laboral, sobre cuestiones más vocacionales, sobre las posibilidades de que las chicas piensen en desempeñarse a futuro en el arte como una profesión o no, digamos, desde la vinculación artística que implican los talleres de programa de adolescencia, que, no sé, o el eje de la territorialidad del programa, digamos, cuando, no sé, es un caso tan quizás complejo y que implica, digamos, tantas áreas y tantos fenómenos y tantas problemáticas, que más siendo un equipo uno va poniendo el ojo donde mejor se siente o lo que más le interesa, y después eso quizás sirve para el desarrollo profesional de uno. Entonces, digo, como reivindicar esta instancia de investigación, de hacer con los compas para el desarrollo profesional de los estudiantes. Y además, como resaltar que estas barreras de las que hablaba Carly pasan también, tienen que ver con como toda una idea de lo que es el mundo de la investigación y académico, que es como que hay que desmistificarlo también, porque, y además, digamos, en este caso, los docentes nos acompañan mucho en nuestra trayectoria. Entonces, saben que trabajamos, saben que estudiamos, saben que por donde quizás dan espacio para que compartamos nuestras inquietudes. Entonces, como perderle el miedo, lo digo porque yo lo tuve, está bueno también. Y por último, me parece que ya con esto podemos ir cerrando, salvo que haya algún otro comentario, pero en respuesta a lo de Mauro, me parece que es importante también tener en cuenta que cada inquietud que uno pueda traer, así como Carla tenía la problemática de género, siempre puede alimentar una investigación, porque puede ser que el director, en este caso yo, la directora del proyecto, no estuve pensando en esa dimensión, en esa variable, y es algo que quien se integra al proyecto la puede traer, la puede hasta quizás imponer con argumentos, con fundamentos, elaborando las relaciones en función de esa inquietud. Entonces me parece que el hecho de armar equipos y de fortalecerlos desde la universidad tiene que ver con justamente ir incorporando las distintas experiencias. Cada uno de nosotros tiene sus propias trayectorias y desde sus trayectorias va también elaborando una mirada que puede seguir alimentando estos procesos que quizás no se hicieron una pregunta específica en relación a una inquietud en particular que algún estudiante pueda traer, pero quizás eso termina alimentando mucho, digamos, y ampliando mucho el espectro, digamos, de lo que el proyecto puede abarcar o hacia dónde se puede orientar, y siempre lo que tiene la investigación de maravilloso es que no se sabe hasta dónde te puede llevar, y eso es lo más enriquecedor. Creo que si con esto estamos, damos por finalizado ya el encuentro. Les agradecemos a todos, ¿sí?, la participación. Sí. Gracias a todos por participar. Mauro, cualquier cosita, vos sabés muy bien dónde ubicarnos, así que no hay problema. Y bueno, gracias de vuelta a los chicos por apostar, porque muchos no son la primera vez que están en un proyecto, así que muy bueno que reincidan en la práctica de la investigación. Ya tienen algún camino hecho. Muchas bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. En la próxima Chao. reunión. Gracias. Felicitaciones Chao. por la presentación. Chao. Chao.